Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les mando un abrazo a todos. Les comento que hoy seguimos hablando acerca de técnicas de conducción. Es muy importante este tema, queridos amigos. Les mando un abrazo a todos los que están haciendo el esfuerzo de estudiar y de prepararse, ¿cierto?, de la mejor forma posible. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Empecemos, queridos amigos. El día de ayer estuvimos hablando acerca de frenos. No, eso fue antes de ayer. Estuvimos hablando el día de ayer acerca de condiciones climáticas adversas. Estuvimos hablando, vamos a retomar un poquito ese tema también, ¿ya? Y también estuvimos hablando de conducción en curvas ayer, importante, súper importante. Vamos a empezar repasando un poquito el tema de condiciones climáticas adversas. Ya ayer quedamos más o menos en la oscuridad, ya quedamos por aquí más o menos. Ya, importante este cuadrito, es súper importante. ¿Por qué? Porque me dice a qué distancia yo voy a distinguir personas en la noche con distintas luces y con distintos tipos de ropa la persona, ¿ya? Recuerden que si los peatones o obstáculos son de color negro, los voy a ver muy cerca cuando voy con luces bajas. Cuando andan con ropa clara, lo voy a ver, voy a tener un poquito más de tiempo para verlo. Y cuando lo veo con ropa reflectante, ya lo voy a ver desde muy lejos. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces hay gente, por ejemplo, limpiando la calle, etcétera, que son personas que normalmente andan con ropa reflectante y uno los ve así, pero de muy lejos que ve que algo se mueve nomás, ¿cierto? Que no sabe lo que es, ¿ya? Bueno, eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque esas personas están mucho más protegidas que una persona que ande con ropa normal, ¿ya? Entonces, si vamos a andar en la calle, em, es ideal siempre hacernos lo más visibles posible. En el fondo, el hacerse visible aplica para absolutamente todos, ¿ya? Entonces, es muy importante esto. Dice, nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. ¿Ya? Coloros. Salió chistoso. Colores y contornos de colores claros. ¿Ya? Esto varía, dice, según las luces que utilicemos. Luces bajas o luces altas, ¿ya? De nuestro vehículo. Ahora, aquí lo lógico sería decir, ¿y por qué no siempre ando con luces altas? Sí, con luces altas voy a tener mayor tiempo de reacción en todos los casos, en cualquier color, si es negro, blanco o reflectante, voy a tener mejor respuesta, por decirlo así. Pero, pero, si nosotros tenemos esto aquí, ¿cierto? Y esto acá, es por algo. Es porque no puedo utilizar luces altas en lugares urbanos, ¿ya? ¿Qué es un lugar urbano? Hablemos de ciudades, pueblos, etcétera, donde por metro cuadrado hay alta densidad poblacional, ya donde viven hartas personas en un pequeño espacio. Y con eso me refiero a la ciudad, a los poblados, a los pueblos, etcétera. Por eso que cuando uno va por lugares así más desconocidos, por decirlo así, uno va manejando a 100 y de repente dice 50 kilómetros por hora, zona urbana. De 100 a 50 me baja la velocidad. Y de repente entramos, pasamos ese cartel y empezamos un poquito más allá a ver muchas casas, más movimiento, más vehículos, etcétera. ¿Ya? A eso me refiero con zonas urbanas, ¿ya? Y esas zonas urbanas pueden aparecer en medio de la nada también, ¿ya? Yo voy a ir por una carretera súper sola, imaginemos que vamos para el norte, no hay nada para la derecha, nada para la izquierda,
Pero resulta que en algún momento, ¿cierto? Dice, nos baja la velocidad y nos avisan los letreros de que vamos a entrar a una zona urbana. Y puede ser exactamente el mismo camino, ¿ya? Por el que veníamos a 100, pero en ese momento hay que bajar la velocidad, ¿ya? Eso para entender un poco mejor lo que es zona urbana y lo que es zona rural, ¿ya? Importante, importante hablar de luces bajas y luces altas, ¿ya? Súper importante hablar de luces bajas y luces altas. ¿Cuándo las puedo utilizar y cuándo no? Ya dije que en zonas urbanas no puedo utilizar luces altas, ¿ya? Las luces, perdón, en zona urbana las luces que se deben utilizar son luces bajas. ¿Pero por qué? Súper fácil. Porque las luces altas alumbran bastante más lejos, etcétera, ¿ya? Pero tienen el problema de que en vez de estar disparando hacia el suelo, por decirlo así, están disparando, ¿cierto?, hacia el horizonte. Por ende, le llega el reflejo de la luz, le llega a los ojos a las personas que van adelante mío, ya sea a favor mío, es decir, en el mismo sentido de tránsito, o sobre todo a los que vienen en contra del sentido del tránsito. Por eso es muy importante entender que las luces altas se usan en lugares no urbanos o rurales, ¿cierto? Siempre y cuando no haya nadie adelante de nosotros, ¿ya? Siempre y cuando no haya nadie adelante de nosotros. Eso es lo más importante, queridos amigos, ¿ya? Muy importante todo ese funcionamiento. Hay una excepción, ojo, porque esto aparece en las pruebas, aparece esta excepción, así que mucho ojo. Solo puedo mantener las luces altas cuando la persona que esté acá sea un peatón, ¿ya? Pero si es un ciclista, por ejemplo, debo bajar las luces. Solamente en los casos donde sea un peatón, no es necesario bajar las luces, queridos amigos. Entonces, manejo de luces en un encuentro. Dice que al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerque en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos, al borde derecho de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. Baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. ¿Cómo voy a saber eso? Lo voy a saber porque el otro conductor normalmente me va a hacer un cambio de luces. Ya cuando yo voy con las luces altas, se me olvidó bajarlas. Normalmente el conductor que viene de frente, como le molesta, me va a hacer un cambio de luces para que yo me dé cuenta que debo bajar las mías, ¿ya? Entonces, también es importante que cambie a luces altas en el momento del encuentro propiamente tal, para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada. Aléjese del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduzca su velocidad, ya que su visibilidad se encuentra limitada, ¿ya? Si la carretera es ancha,
puede esperar más tiempo antes de cambiar a luces bajas. En otras situaciones, el cambio debe efectuarse con mayor anticipación. Por ejemplo, al cruzarse con un bus o camión o en un cambio de rasante. Sus conductores van sentados a una mayor altura que los que conducen automóviles o motocicletas, ¿ya? Súper importante el tema de los cambios de luces, ¿ya? No es un tema exacto, ¿ya? Por eso habla, por ejemplo, si la carretera es ancha, dice. No le dice una cantidad de metros específica. En el fondo, esto tiene que ir siendo regulado, ¿ya? Dependiendo de la ocasión, por decirlo así. Y una de las cosas importantes o más importantes es entender que las luces molestan a los demás, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos conciencia y nos preocupemos de eso, ¿ya? Si hay algún problema con eso, ¿cierto? Estar atentos, por ejemplo, a bajar las luces cuando nos hacen un cambio de luces, ¿ya? Y lo ideal es que siempre nos preocupemos de ser lo más correctos posibles en la colocación de cada una de nuestras luces, ¿ya? Súper, súper importante, queridos amigos, ¿ya? No olvide, dice, estos son como puros tips, ¿ya? Que da el temario. Secuencia, espejo, señalización, maniobra, ¿ya? Eso es para hacer una maniobra de forma correcta, por ejemplo, de cambio de pista, de viraje, etcétera. Mirar el espejo, señalizar y luego realizar la maniobra. Después dice, tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancias, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ¿ya? Obviamente que si yo tengo poca visibilidad, tengo que andar a la velocidad que mi visibilidad me permita. Si yo tengo poca visibilidad, no puedo ir hacia donde no veo lo que va a ver, ¿ya? Eso es súper, súper obvio. Inclusive, eh, si veo que no soy capaz de manejar en esas condiciones, de repente es mejor buscar una zona segura, ¿cierto? Donde yo pueda estacionar mi vehículo y a lo mejor descansar un rato, esperar un poco que se disipe la bruma, ¿ya? O a lo mejor inclusive esperar que se haga de día, ¿ya? Ahora en motocicleta eso es un poco más complejo. Por eso es importante programar nuestros viajes, ¿ya? Es decir, ya voy a irme de aquí a La Serena en, no sé, mayo. Tengo que saber bien a qué hora me voy a ir, porque si me voy de noche, es muy probable que a la altura de Canela me pille una neblina increíblemente espesa y me pueda causar problemas, ¿ya? Entonces siempre tomar en consideración todos estos riesgos que pudieran aparecer, ¿ya? Ya, entonces hablamos, ¿cierto? De la visibilidad y de la secuencia. Después dice, en autopistas y carreteras debe circular por la pista derecha cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida, ¿ya? En autopistas y carreteras debe circular por la derecha cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida, ¿ya? Perdón. Muy importante entonces el tema de la velocidad máxima. Si yo sé que la pista es para 100 y yo voy a ir 80, entonces me cargo a la pista derecha, ¿ya? Debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo, ¿ya? Aquí es algo medio complejo de entender igual,
Yo encuentro que aquí hay como algo que puede confundir. En el fondo, yo debo circular, yo debo mantener siempre mi derecha, ¿ya? Esa es como en lo macro, cuando yo ando, tengo que circular siempre por mi derecha siempre que se pueda. Es decir, si están todas las pistas disponibles, circulo por el lado derecho. Obviamente que si por el lado derecho van vehículos que van más lento que yo, me voy a correr una pista hacia el lado y voy a ir por la pista que va en ese sentido, del lado de más a la izquierda, por decirlo así. ¿Ya? Entonces es importante, queridos amigos, toda esta información que estamos viendo acá. ¿Ya? Como regla general, hay que siempre cargarse a la derecha. Pero si nos ponemos a analizar entre tres pistas, ¿cierto? Y tengo tres pistas y tengo un vehículo que va a 100 y un vehículo que va a 80, el que va a 80 tiene que ir más a la derecha que el que va a 100, ¿ya? Obviamente estamos hablando de tres pistas que van en el mismo sentido del tránsito, ¿ya? Como la autopista urbana que hay acá en Santiago, ¿ya? Debe sobrepasar, dice, a otro vehículo solo por la izquierda, ¿ya? Eso se refiere más que nada al adelantamiento, que recuerden que podría sobrepasar por cualquiera de los lados, ¿ya? Recuerden que sobrepasar y adelantar son dos cosas distintas. Después dice, si sobrepasa un vehículo debe dejar una distancia lateral de seguridad. Eso es muy importante y es trascendental para todos. Es decir, ahí no hay una doble lectura. Si sobrepasa a un motociclista, debe dejar una distancia lateral de seguridad. Siempre. Y la verdad es que en realidad siempre debería dejar distancia lateral, distancia hacia adelante y distancia hacia atrás, ¿ya? Así que no es ninguna, ¿cómo decirlo? No es ninguna sorpresa, ¿ya? ¿Vale? Ya. Las señales de tránsito están para... No, me faltó una. No debe utilizar la berma para circular. ¿Qué dice la normativa sobre la berma? La berma es un espacio que se dispone a los lados de las calles o caminos, ¿cierto? Y que está para detenerse en caso de emergencia, jamás para circular, jamás para estacionarse, ¿ya? Si usted se estaciona, está cometiendo una infracción. Y si usted circula por ahí, está cometiendo una infracción también. Entonces, pónganle mucho ojo a eso, queridos amigos, ¿ya? Pónganle mucho ojo a eso, queridos amigos. Perdón, está atacando a Morfeo. Dice, las señales de tránsito están para protegerle. Respételas, haga lo que éstas le indiquen y conduzca con cuidado cuando le adviertan un peligro. Fallas mecánicas. Dice, si su vehículo presenta un problema, salga de la autopista en la próxima salida o diríjase a un área de servicio. ¿Ya? Si no puede hacerlo usted, tratar de detenerse cerca de un teléfono, ubicarse en la berma, deteniéndose lo más lejos posible de la calzada, encender sus luces destellantes de advertencia de peligro y mantener sus luces de estacionamiento encendidas si está oscuro o si hay baja visibilidad. Abandonar el vehículo junto con su acompañante, caminar hasta un teléfono y llamar a un servicio de emergencia.
Esperar cerca de su vehículo, pero lejos de la calzada y de la berma. Ya las leí todas de una, pero ahora las vamos a ir analizando. ¿Ya? Entonces, para empezar, estamos hablando de qué pasa cuando hay fallas mecánicas. Y el temario me dice, ¿cierto?, que si un vehículo presenta un problema, idealmente debo salir de la autopista, porque la autopista, si se queda el vehículo detenido, es peligroso, ¿ya? Entonces, si puedo, salgo de la autopista en la próxima salida o me dirijo a un área de servicio, ¿ya? Esto es, si es que la falla no está siendo una falla catastrófica, ¿ya? Si es que la falla me permite seguir avanzando, yo hago, ¿cierto?, lo que dice la primera parte, la que no tiene los puntitos, ¿ya? Pero ojo, si la falla fuera catastrófica, ¿cierto? Es decir, que el vehículo se detuvo, ¿ya? A lo mejor voy con el vuelo todavía. Ideal, tratar de llegar lo más cerca posible a un teléfono para pedir, ¿cierto?, ayuda. Tratar de detenerse cerca de un teléfono. Después dice, ubicarse en la berma deteniéndose lo más lejos posible de la calzada, ¿ya? Ubicarse en la berma deteniéndose lo más lejos posible de la calzada. ¿Por qué me pide que me detenga en la berma? Porque estamos hablando de que hay una falla mecánica, es decir, es una emergencia, ¿ya? Ya. Entonces ubicarse en la berma deteniéndose lo más lejos posible de la calzada. Después, encender sus luces destellantes de advertencia de peligro, ¿ya? Apenas yo veo, apenas yo veo que tengo cualquier problema, prendo las luces de advertencia de peligro para que los demás vehículos se enteren de que yo estoy en aprietos. Puede ser cualquier tipo de problema, amigo, o sea, que revistan peligro para las demás personas o para mí. Voy en el auto, desperfecto mecánico, veo que el auto se va a parar o que empezó, ¿cierto?, a tironear y ponemos, ¿cierto?, las luces eh, de emergencia. Si me va dando algo, me da dando un infarto, por ejemplo, luces de emergencia, ¿ya? Es importante, obviamente siempre que podamos, ¿ya? Hay gente que se empieza a sentir mal, 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 y en esos casos es muy bueno que ustedes pongan las luces de emergencia. ¿Por qué? Porque alertan a los demás de que algo está pasando, ¿ya? Así que ojo con ello. Encender sus luces destellantes de advertencia de peligro, ¿ya? Como, a eso nos referimos con los inyectores, o sea, a eso nos referimos, oh, perdón, a eso nos referimos con los intermitentes, ¿ya? Después dice, mantener sus luces de estacionamiento encendidas si está oscuro y hay baja visibilidad. ¿Ya? ¿Todo esto para qué? Para siempre hacer más visible el vehículo y que no vaya a haber otro accidente por culpa de que mi vehículo está en la vía, ¿cierto? Y no se ve. ¿Ya? Importante hacerse lo más visibles posible, ya sea por medio de los hazard o luces de emergencia o intermitentes, ¿cierto? O por las luces de posición o por cualquier otra luz. Ya, inclusive a veces hay gente que se para, ¿cierto?, en la orilla de la carretera, obviamente ponerse a buen resguardo, no en una parte donde nos pueda chocar o atropellar un vehículo, y se pone con una linterna a hacer así, ¿cierto? Señalando de que hay un problema en la carretera y que podría haber algún tipo de peligro. Créanme que esa persona puede estar ayudando a que el problema no se agrande más, ¿ya? Mantener sus luces entonces de estacionamiento encendidas si está oscuro o si hay baja visibilidad.
Después dice, abandonar el vehículo junto con su acompañante. Hay que abandonar el vehículo con todas las personas. Si van cuatro, los cuatro se bajan. Nadie se puede quedar dentro del vehículo. Obviamente hay que, bueno, yo lo llevé a un auto ahora, ya estamos hablando de moto. Obviamente en la moto, ¿cierto? También tengo que bajarme. En la moto es más natural bajarse porque normalmente uno no está detenido y sentado arriba de la moto. No es muy común. Ya, pero en el auto sí, po, a eso se fue más mi mente en este momento. Ya, pero llevándolo a la moto, si vamos dos en la moto, obviamente nos bajamos los dos. Y si voy solo, solo, los que vayan, ya. Caminar hasta un teléfono y llamar a un servicio de emergencia o carabineros si es necesario, ya. Esperar cerca del vehículo, pero lejos de la calzada y de la perma. Ahí tengo un punto importante. ¿Ya? Ahí dice, normalmente uno dice, hay que bajarse del vehículo. Perfecto. Sí, hay que bajarse, está súper bien. Pero no debo alejarme del vehículo. Si yo me alejo del vehículo, entonces voy a tener problemas, ¿cierto? O sea, la verdad que si yo me alejo del vehículo, que no lo vea, digamos, les digo esto porque hay gente que queda empada en la autopista y deja el vehículo ahí y se va, ¿ya? Entonces eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente complica más las labores de poder sacar el vehículo de ahí. ¿Ya? Siempre que cerca del vehículo, espera los servicios de emergencia a buen resguardo y cuando lleguen, acérquese, ¿cierto? Identifíquese como el conductor del vehículo, cualquiera sea, ¿cierto? Y busquen la mejor opción para solucionar el problema. ¿Ya? Si no puede llegar con su vehículo a la berma, todo lo anterior era para cuando el vehículo alcanzaba a llegar a la berma. Pero en esta ocasión estamos hablando de un vehículo que no alcanza a llegar a la berma. Dice, encienda sus luces destellantes de advertencia. Ya, hazard, al tiro. Apenas yo veo que tengo un problema, hazard. Abandona el vehículo con su acompañante. Si es de noche, hágase visible con una linterna o ropa clara e idealmente reflectante. Después, ¿cómo salir de la autopista? A menos que las señales indiquen que una pista lo lleva directamente fuera de la autopista, usted deberá abandonar la autopista por una vía lateral, a la derecha. Mire las señales que le informan acerca de su salida y ubique con anticipación la pista del lado derecho. Señalice la maniobra y disminuya su velocidad cuando sea necesario. ¿Ya? Cuando yo voy a salir de la autopista, debo entender que hay pistas de aceleración y pistas de desaceleración. Si yo voy a 100, no freno cuando voy, imagínense que yo quiero salir de la autopista y voy a 100. Y bajo mi velocidad dentro de la autopista, eso no está bien. ¿Por qué? Porque si yo bajo mi velocidad a 50, por ejemplo, ¿ya? Voy a estar en problemas, ¿ya? O podría generar un problema para mí o para las otras personas. Entonces es muy importante que si yo voy a bajar la velocidad, la baje de forma muy suave y que la baje en la pista de desaceleración, porque ahí yo me salgo de la pista de la carretera, ¿ya? Y empiezo a desacelerar en la pista de desaceleración. Lo mismo en la pista de aceleración. Uno entra a la carretera y hay lugares que se llaman pistas de aceleración. Y en ese trayecto en el que yo empiezo a entrar a la carretera y llego ya a la pista de circulación, yo tengo que elevar mi velocidad. ¿Para qué? Para incorporarme a la autopista a una velocidad relativamente rápida o relativamente parecida a la que llevan los demás vehículos. Porque si yo me integro a la circulación de vehículos que van a 100 kilómetros por hora, me meto a 30, obviamente puedo también producir un accidente y que me choquen por alcance. ¿Ya?
Dice entonces que si no puede llegar con su vehículo a la berma, ¿cierto? Encender las luces de advertencia de peligro y abandonar el vehículo con su acompañante. ¿Ya? Siempre. En el vehículo no puede quedar nadie, pero no lo puedo dejar solo tampoco el vehículo, porque si lo dejo solo, al momento de que vengan los rescatistas, ¿cierto? Va a ser mucho más difícil poder mover el vehículo. ¿Ya? Ojo con ello. ¿Cómo salir de la autopista? A menos que las señales le indiquen que una pista lo lleva directamente afuera de la autopista, usted deberá abandonar. Ah, pero eso ya lo habíamos leído. ¿Ya? Ya. Aquí, en esta zona, cuando hay una salida, estas líneas se hacen mucho más gruesas. Por ende, cuando estas líneas se hacen mucho más gruesas y segmentadas, normalmente es porque ahí hay una salida o pronto viene una salida en esa zona. Dice que al salir de la autopista, su velocidad puede ser mayor de lo que usted cree. Así, 80 kilómetros por hora pueden parecerle como si fueran 50 kilómetros por hora. Por eso es importante que controle su velocidad mirando el velocímetro. ¿Ya? Súper importante, queridos amigos, mirar el velocímetro. ¿Por qué? Porque la percepción de velocidad va cambiando. ¿Ya? Nosotros somos súper malos para percibir nuestra propia velocidad. Si nosotros vamos en un vehículo súper estable, sentimos que vamos lento. Si vamos en un vehículo menos estable, sentimos que vamos mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? No sé si han escuchado hablar del término, ¿cómo es que dice la gente? Dice, es que en esta moto no se siente la velocidad. No, no se siente porque es una moto muy bien lograda. Entonces yo acelero, 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 y la moto no, como que no se queja mucho, por decirlo así, ¿ya? Entonces, claro, en esos casos, uno no siente la velocidad. Por eso es necesario que ustedes miren los cuenta kilómetros, ¿ya? Los velocímetros. ¿Para qué? Para tener la certeza de la velocidad a la que circulo, ¿ya? Denme un minuto, por favor, amigos.
Ya amigos, volví. Disculpen, necesitaba pararme un momentito. Gracias por esperarme. Ya, les mando entonces un abrazo a todos. Y seguimos con la clase, la última parte de la clase. Dice entonces, conducción en túneles. Dice, la construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día, ¿cierto? También que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Cuando deba circular por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido al interior. ¿Ya? Bueno, esto es, o sea, todos deberíamos asegurarnos de que tenemos combustible para ir y volver cuando estamos andando en moto, ¿cierto? Pero en un túnel, imagínense quedarse dentro de un túnel sin combustible. Es una experiencia terrible, creo yo. Nunca me ha pasado, pero debe ser terrible, ¿ya? Después dice, esté atento a las señales de mensaje variable que existan, ¿ya? En los túneles tenemos dos o podemos tener dos tipos de señales que nos pueden llegar, ¿ya? Una por carteles, ¿cierto? Que pueden ser variables, que van poniendo mensajes, que hay, por ejemplo, una pista cortada, que hay un accidente, etcétera. Y otras que, por ejemplo, pueden ser auditivas, ¿ya? Hay túneles, no sé si son, no sé si es en todos, pero hay túneles en los cuales por micrófono me están avisando lo que está pasando, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Después dice, tenga cuidado con la presencia de charcos causados por el goteo de agua que se filtra. Ya, ¿por qué me habla de eso acá? Porque en los túneles es muy común que exista agua dentro, ¿ya? Porque recuerden que el túnel lo que está haciendo es un hoyo que va pasando un cerro de un lado al otro lado. Entonces el cerro por dentro puede tener vetas de agua, ¿ya? Y esa agua se puede filtrar y se filtra normalmente hacia las pistas. Y para los motociclistas, ustedes saben que el agua es muy peligrosa, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Ojo con eso. Además, recuerden que en los túneles no llega el sol, ¿ya? Aunque normalmente los túneles tienen calor, más como más calor que afuera, ¿ya? Así que ojo con ello también, ¿ya? Después dice, si se produce un taco, muy común en autopista urbana, encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad del vehículo de adelante. Aunque circule despacio o esté parado, aunque circule despacio o esté parado. Además, debo apagar el motor del vehículo si el tránsito está detenido. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes. Si yo veo que hay un problema, ¡pum! Luces de emergencia al tiro. Bueno, en eso creo que acá en Chile estamos bastante bien entrenados, ¿ya? Es súper común que existe un accidente más adelante o algún problema y toda la gente empieza a prender los destellantes, ¿cierto? Y le va avisando a los que están más atrás que hay un problema y que tengan atención para que alcancen a frenar, ¿ya? Siempre que tú frenes y no se haya parado nadie todavía atrás tuyo, deja una distancia hacia adelante. En caso de que el que tiene que parar te haya visto tarde y no alcanza a frenar, para que tú te puedas desplazar unos metros más hacia adelante y de esta forma evitar la colisión. ¿Ya? Ya. Y después me dice que eh, apague el motor si el vehículo está detenido. ¿Por qué dice esto? Esto lo deberían hacer todos, no solo los motociclistas. Si yo me doy cuenta que estoy en un túnel, que el tránsito se detuvo, debo parar el motor. Por eso es importante que los vehículos anden en buenas condiciones, para que podamos parar el motor en cualquier lado y volver a echarlo a andar en cualquier lado.
ya, que las baterías estén en buen estado, queridos amigos. Ya, es terrible andar con la batería media mala, querer parar el motor y después no saber si el motor va a partir o no, ya. Entonces, muy importante el tema, ¿cierto?, del motor y el tema de pararlo cuando cuando estamos en un túnel sobre todo. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque si todos los vehículos están en un taco, obviamente vamos a entender que hay muchos autos dentro del túnel, autos, motos, camiones, etcétera, ¿cierto? Todos los gases contaminantes van a estar ahí en la atmósfera del túnel y obviamente va a ser perjudicial para nuestra salud, ¿ya? Debemos entender que no todas las personas están tan sanas, ¿ya? Y a lo mejor podríamos tener incluso alguna persona, no sé, estoy inventando ahora, pero con asma, no sé, o con algún problema que el que la atmósfera esté más contaminada lo afecte mayormente, ¿ya? Por eso es importante tener todo este tipo de consideraciones, ¿ya? Después dice, si se produce un taco, recuerden que estamos hablando adentro del túnel todavía, enciende las luces de... Ah, no, ese ya lo habíamos leído. Bueno, pero no hicimos mención a esa parte, vimos de ahí para abajo. Entonces, si se produce un taco, encienda su luz de emergencia también, ¿ya? Un taco o una retención de emergencia. En el fondo es lo mismo, solamente que no ocupé la palabra taco en, en la explicación anterior. Si su vehículo sufre un desperfecto, esta vez en el túnel, ya encienda su luz de emergencia, igual que si no fuera el túnel. Si no puede mover su vehículo, salga de él, igual que si fuera en el túnel. Si puede mover su vehículo, sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e inmediatamente a un lugar especialmente habilitado para emergencias, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Que si el vehículo todavía se mueve, busque el mejor resguardo posible. No sé si en todos los túneles, pero hay túneles que cada ciertos metros hay como un espacio mayor hacia el lado y que uno puede meter el vehículo ahí y esperar más seguro la asistencia. Mm. Ya. Entonces, si puede mover su vehículo, sácalo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha, idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias. Apague el motor y espere por ayuda. Apaga el motor y espera a que te vengan a ayudar. Apagar el motor, por lo mismo que vimos anteriormente, y además que para qué vamos a estar gastando combustible si es que no podemos avanzar. ¿Ya? Entonces, ahí importante. Si requiere pedir ayuda, hágalo exclusivamente desde un teléfono SOS, ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada. Siga las instrucciones del personal del túnel, ya que en muchos casos les va a dar instrucciones, como les digo yo, por altoparlante, ¿ya? Va una voz así, le vas a hablar así, una voz, le va a decir problema en el túnel, problema en el túnel, ¿ya? Es una cosa más o menos así. Después dice, en caso de incendio, se puso peligrosa la cosa. Si es posible, salga del túnel. Si no puede, desplácese hacia la derecha y apague el motor. Abandone el vehículo inmediatamente. Busque si hay un extintor disponible. Si no puede extinguir el fuego, solicite ayuda de un teléfono de emergencia. ¿Ya? Idealmente a nadie se le debe incendiar el auto, pero la verdad es que sí se incendian los autos. ¿Ya? Así que ojo con ello, mantengan sus extintores en buen funcionamiento. Me refiero a que sus extintores estén cargados, sus extintores estén aptos para funcionar. Son muy importantes, queridos amigos. Con un extintor, un cortocircuito puede ser solo eso, un cortocircuito. ¿Ya? Se prendió una parte, la apagué, cambio esa parte, reparo la falla y aquí no pasó nada. Pero si un extintor, eso se puede transformar en que se me quemó el auto completo y es irreparable. ¿Ya? Así que ojo con ello si quieren proteger su inversión. Ya, hablamos ya de las condiciones climáticas adversas, ¿ya? Conducción con carga, caída de la motocicleta.
hablemos de esto. Dice, al conducir una motocicleta, debes saber cómo actuar ante una posible o inminente caída, ¿ya? Debemos entender, queridos amigos, que los motociclistas nos dividimos entre los que nos caímos y los que se van a caer. Todos se van a caer probablemente. Y la verdad es que hay gente, no sé, no sé qué tan serio será eso, pero hay gente que yo lo creo, por si acaso, pero hay gente que dice que es mejor cuando empiezas a andar en moto que te caigas luego, ¿ya? Porque como que uno va ajustando sus reacciones, sus tiempos, etcétera, ¿ya? Entonces, es mejor caerte luego. ¿Para qué? Para que no tomes tanta confianza y luego la caída sea demasiado fuerte. Ya dice que si uno se cae varias veces pequeño, no termina cayéndose fuerte, y si uno no se cae en mucho tiempo, termina cayéndose fuerte después. ¿Ya? Entonces, cuando se peguen un porracito por ahí, chicos, no se sientan tan mal, porque podría ser algo bueno. Caída de la motocicleta, entonces. Al conducir una motocicleta, debe saber cómo actuar ante una posible o inminente caída. Cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la moto. Estar enredado con ella en la caída puede traer como consecuencia quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes contra esta. Mantenga el cuerpo lo menos rígido posible, sin tratar de apoyarse con brazos o piernas. No trate de levantarse hasta haberse detenido completamente. Cuando cuando choque con un obstáculo, piedra, etcétera, es inevitable, perdón, lo leí mal, ahora lo leo de nuevo, ¿ya? Dice, ya, no, mejor me voy a volver y voy a analizar algunos de los puntos que voy muy rápido, ya estoy como muy acelerado, disculpe. Dice, entonces, cuando la caída es inevitable, suelte la moto. Ese en el fondo es el- lo más importante de la primera, ¿ya? ¿Y por qué soltarlo? Porque o nos enredamos y la misma moto nos hace una palanca en una mano, en un dedo y nos quiebra algo, o nos topamos con una parte en movimiento y obviamente también nos puede quebrar algo, o nos quemamos con el escape de la moto, ¿ya? Por eso es mejor que la moto vaya por allá y yo por acá, ¿vale? Y después dice que mantenga el cuerpo lo menos rígido posible, ¿ya? Sin tratar de apoyarse con brazos o piernas, ¿ya? De repente, tratar de frenar la caída es peor que dejarse llevar un poquitito. Obviamente uno en la caída, cuando te vas deslizando inclusive, a veces puedes reaccionar y puedes hacer algo, ¿ya? Hay un video muy famoso, me parece que es de un argentino, no estoy seguro, pero que van en una moto, con mucha lluvia, y de repente se resbala, ¿cierto? Y van dos personas. Entonces se va deslizando y se van deslizando los dos así y me imagino que es su polola o su novia. Y él la toma, mientras se van deslizando a gran velocidad por el suelo, él la toma y la pone aquí entre medio, ya como para protegerla. Eh, Eso te da cuenta de que aunque te vayas cayendo, aunque te vayas deslizando, en vez de estar en pánico, trata de pensar lo que puedes hacer para disminuir las consecuencias de esa caída. Recuerda, el terror te mata, el pánico te mata, el miedo es sano, ¿ya? Todos tenemos miedo cuando nos vamos a caer o cuando nos estamos cayendo o cuando nos vamos deslizando. Ya, entonces mantenga el cuerpo lo menos rígido posible. Es decir, no luches contra la caída cuando ya estás en el suelo, no hay nada que hacer. No trate de levantarse hasta haberse detenido completamente. Muchas veces pasa que la gente se cae, se va deslizando y como que se trata de apoyar, ¡pum! Y empieza a saltar así. ¡Buah! ¿Cachai? Si ya te vas deslizando, deslízate hasta que te detengas. Siempre y cuando no vaya a un lugar peligroso. Obviamente que si vas a un lugar peligroso, trata de darte vuelta, qué sé yo, agarrarte como sea. ¿Ya? Va a depender mucho del lugar donde nos caigamos y de las complicaciones que tenga ese lugar. ¿Ya? Cuando el choque con
un obstáculo, por ejemplo, una piedra, es inevitable, frena fuertemente hasta instantes antes del choque. Luego, libere los frenos. Esto descargará el tren delantero, haciendo más fácil pasar por sobre el estorbo. Trate de mantener la dirección derecha y levantarse inmediatamente para absorber el golpe en el tren trasero. ¿Qué es lo que dice aquí? Súper importante y última recomendación de la clase del día de hoy. Voy en la moto, ¿cierto? Veo un obstáculo muy común, un lomo de toro. ¿Ya? No vi el lomo de toro, no freno, porque voy a ir frenando, frenando, frenando y voy a pasar por el lomo de toro, ¡bah! Me va a hacer. Porque al ir frenando, la suspensión delantera va comprimida, voy todo el peso adelante. Entonces, cuando llega el lomo de toro, le pega fuerte. ¿Qué debo hacer? Claro, vi el lomo de toro, a lo mejor lo vi tarde, freno todo lo que pueda frenar hasta antes de tocar el lomo de toro. Cuando yo siento que voy a tocar el lomo de toro, ¡pum! Suelto los frenos. Ya, no el volante, los frenos nomás. Suelto el freno y dejo que la moto se relaje y absorba el lomo de toro. ¿Ya? Lo mismo para cualquier obstáculo. ¿Ya? Es mejor, ¿cierto? Ayudar a que la moto pase por arriba a llevar la frenada contenida y que al final va como que va a chocar en seco. ¿Ya? Súper importante. Y obviamente que la moto va a pegar un golpe más o menos importante, ¿ya? Cualquier golpe que yo quiera absorber se va a absorber mejor si yo voy parado. ¿Por qué? Porque así mis piernas también actúan como un resorte, ¿ya? También mis piernas actúan de forma elástica. ¿Para qué? Para ayudar a que la moto pase de la mejor forma posible por arriba del obstáculo. Ya amigos, les mando un gran abrazo. Espero que a todos les vaya muy bien y les sirva mucho esta clasecita grabada. ¿Ya? Bueno, para ustedes va a ser grabada, la estoy haciendo en vivo por si acaso. ¿Ya? Siempre que les grabo la clase les digo, les aviso al principio que una clase grabada porque tuve algún tipo de problema para poder realizarla de forma presencial. ¿Ya? Eso, queridos amigos, el día de hoy estuve solo, por eso le hago esta aclaración. No se conectó nadie durante toda la hora de clase. Ya, les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y espero que a todos les sirva en cualquier horario que estén viendo esta clase. Ya, les mando un saludo también a toda mi familia por si en el futuro ven este video. Cuídense mucho, que les vaya bien. Nos vemos. Muchas gracias por todo y chao, chao.